Para continuar con nuestro temario de desarrollo sustentable, en la sección del escenario económico, nuestro siguiente tema es el 4.3, que es la economía global versus la economía local. Para empezar con este tema, primero voy a dar unas definiciones de lo que es economía global y de lo que es economía local. La economía global es la economía que todos los seres humanos del mundo, refiriéndose al sistema económico global, que incluye toda la actividad económica dentro de las naciones y entre las naciones, incluida la producción, el consumo, la gestión económica, el intercambio de valores financieros y el comercio de bienes y servicios. La economía local hace referencia al esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de localidad, comarca o región. Podemos entonces comenzar a hablar con el tema profundizando más hacia las vías del desarrollo sustentable. Primero que nada diciendo que al enfrentarnos al panorama de una economía global y local es un poco desalentador, dada la situación actual, pero es posible aún encaminarnos a un entorno, a una economía en la cual el futuro sea distinto, democrático, equitativo y sustentable. Diversos estudios del tema plantean que un sistema económico confiable, productivo y sustentable debe tener como propósito la satisfacción de todas las necesidades de las personas, mediante el uso equitativo y ecológicamente sustentable de los recursos del planeta, teniendo en cuenta que no son inagotables. También es importante resaltar que ya no es suficiente con resaltar la maximización del Producto Interno Bruto, es el indicador de riquezas económicas en un país y es importante resaltarlo ya que este solo muestra más bien como mayor énfasis en cuanto al crecimiento económico del país. Y no tiene que ver con las vías de un desarrollo sustentable, debido a que este solo nos da números de, por ejemplo, cuánto el país ganó en un periodo de tiempo, por ejemplo, en un año, y supongamos que son dos personas, ¿no? Y entre esas dos personas ganaron 1.000.001. Pero esto no quiere decir que entre las dos personas hayan ganado 50% y 50%, no. Es muy probable que una persona haya ganado 1.000.000 y la otra persona haya ganado simplemente uno. Entonces, mientras que minoría consigue mucho crecimiento económico, la mayoría vive en pobreza y ya en el video pasado reafirmamos que la pobreza es igual a un ambiente malo, un ambiente ecológico malo. Entonces, es más importante buscar el bienestar de la población y del planeta, o sea, un desarrollo económico, lo cual el desarrollo económico se refiere a la creación de hospitales, escuelas, parques, todo aquello que ayude y beneficia a la sociedad en general, no nada más un crecimiento monetario en el país. Se requieren políticas económicas en los ámbitos nacional e internacional, con visión sustentable, las cuales fomenten grados óptimos de actividad económica, fundadas en principios básicos acordados internacionalmente y que incluyen respeto a los derechos humanos y a la diversidad biológica, cultural y económica, sustentabilidad económica y política, equidad intra e intergeneracional que abarque una redistribución del control sobre los recursos como la tierra y el pago de la deuda ecológica, transparencia y responsabilidad pública y rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Es importante decir que la diversidad económica es parte indisoluble de la sustentabilidad. Cabe destacar que los países como México deben contar en sus niveles estatal y municipal con la posibilidad de optar por aquellos mecanismos y estrategias económicas que consideren más convenientes para la satisfacción de sus propias necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales, en cualquier momento que lo crean oportuno. Esas decisiones deberán apuntar a optimizar las actividades económicas y mantener cierto grado de autosuficiencia, a fin de promover el desarrollo de economías fuertes y diversas, capaces de aguantar y adaptarse a las sacudidas económicas externas. Para explicar un poco mejor el tema, lo vamos a dividir en algunos puntos para mejorar un desarrollo sustentable en cuanto a la parte de economía. Y el primer subtema que quisiera tocar es la medición adecuada del bienestar económico. Resulta indispensable medir el bienestar económico de maneras mucho más ingeniosas,
Se debe reconocer y valorar equitativamente el trabajo, además de incluir los verdaderos costos sociales y ambientales del transporte en precios de consumidor. Es importante resaltar que el PIB no mide ni valora la calidad de vida, los avances sociales, la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y la calidad ambiental. Es importante resaltar los costos sociales y ambientales en toda esta medición. Se observa que actualmente se da preferencia a los modos de producción y comercio en extremo contaminantes y destructivos del hábitat, como las empresas transnacionales de plásticos, en vez de los procesos de producción y comercio locales. Como ya lo expliqué, con este tema lo quiero dar a entender o quiero decir lo que yo entendí y como yo lo considero, que es justamente retomando lo que ya había dicho antes, ¿no? Que es más importante el bienestar de la población. Por lo tanto, es mejor y es más productivo en vez de llevar a cabo, o sea, que las grandes empresas lleven a cabo procesos de producción, a lo mejor más baratos en el momento, pero que destruyan al ambiente y la naturaleza. En vez de eso, llevar a cabo a lo mejor procesos de producción un poco más caros, más locales, que beneficien un desarrollo económico, porque a la larga eso les va a salir más barato. ¿Por qué? Porque ellos no toman en cuenta que los recursos que están utilizando no son inagotables. Entonces, cuando estos recursos se agoten, entonces sí les va a salir verdaderamente caro. Entonces es mejor hacer una medición bien adecuada del bienestar económico, justamente por esto mismo. El siguiente punto es compartir la riqueza, eliminando la pobreza y la desigualdad. Las políticas económicas vigentes, como las promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, agravan la pobreza y la desigualdad al transferir las riquezas desde los países pobres hacia los países con más recursos económicos, lo cual se reduce con el pago de la deuda y se cobra haciendo caso omiso del hecho de que los países más ricos tienen una deuda ecológica con los países más pobres, en virtud del acceso permanente a sus recursos naturales, infravalorándolos, lo cual supera con amplitud el monto de la deuda financiera de estos países. Se puede establecer el caso que se desarrolla en México, con la reformación del petróleo debido a que los exportamos en bruto y después lo compramos reformado. De este modo, la deuda financiera de estos países emergentes debe ser compensada. Además, el acceso a los recursos naturales y a una vida, un ambiente sanos deben ser proclamados como derechos humanos fundamentales. El siguiente punto es cambiar las prioridades invirtiendo en la verdadera economía. Desarrollar y aplicar políticas que promuevan la estabilidad económica y que contribuyan a la sustentabilidad o, por lo menos, no la erosionen. Debe contribuir a un componente básico y fundamental de las economías sustentables que se explican en el eje 4 del Plan del Gobierno de México. Los gobiernos deben poder controlar y orientar los flujos de inversión, tanto nacionales como extranjeros, y al mismo tiempo dar preferencia y acoger las inversiones de la economía productiva real que se quede en el país y beneficie a los mexicanos. Y todo lo anteriormente mencionado con el propósito de promover economías sustentables, que debería ser la norma presente y en el futuro. El siguiente punto sería reequilibrar el comercio, favoreciendo economías locales. Un cierto grado de comercio internacional es inevitable e incluso conveniente, pero la clave para satisfacer las necesidades básicas de la población reside en disponer de economías y comunidades locales sanas y vigorosas. Por tanto, resulta necesario reequilibrar el comercio restando primicia al comercio internacional y dando prioridad a los comercios locales y regional, así como a las pequeñas y medianas empresas, además de fomentar una mayor autosuficiencia local. En síntesis, las economías y comunidades locales deben ser apoyadas. Con esto no queremos decir que todas las decisiones deben tomarse necesariamente en el ámbito local. La aplicación de los conceptos de subsidiariedad y democracia económica debería alentar e incrementar la participación y los aportes desde el ámbito local y la diversidad económica, además de propiciar los controles y equilibrios adecuados. Como ya se dijo, el punto aquí es comenzar nosotros mismos y también, pues sí, como mexicanos, a invertir un poco más en las economías locales, en el producto nacional,
en lo que nosotros mismos fabricamos para incrementar un poco más la calidad de vida haciendo un desarrollo económico más favorable. Esto no quiere decir, como ya lo dije, eliminar por completo el consumo internacional, porque pues eso no sería factible ni viable, simplemente darle un poco más de prioridad a lo local, a lo hecho. El siguiente tema que abarca nuestro temario es el 4.4, que es Producto Interno Bruto PIB y la distribución del mismo. Es un indicador que está relacionado con las finanzas y el crecimiento de un país. Es la suma de los bienes y servicios fijos que produce la economía de un país, sin importar si son elaborados por empresas nacionales o internacionales. Por lo general se mide trimestral y anualmente. El PIB se calcula como consumos más inversión, más gasto público, más importaciones entre exportaciones. Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado, normalmente un año. Para su cálculo y estimación se emplean diversos métodos contemporáneos. A pesar de su importancia, existen limitaciones en su uso. El impacto social y ecológico de diversas actividades puede ser importante para lo que se está estudiando y no está reflejado en forma real en el PIB. La estadística es la ciencia según la cual si una persona come 2 pollos y otra ninguno, se deduce que cada una se ha comido un pollo. En concreto, se tienen apreciaciones encontradas, dando que pocos tienen en exceso, mientras que otros no tienen nada. Después de haber explicado lo que es el PIB y hablado un poco en forma técnica acerca de esto, es importante volver a resaltar una vez más que el PIB no mide ni valora la calidad de vida, los avances sociales, la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano ni la calidad ambiental. Por lo tanto, es importante que conozcamos bien qué es el PIB y a qué se refiere para entonces poder llevar a cabo un desarrollo sustentable más efectivo, ¿no? Porque es muy importante la labor que la medición del PIB hace, pero también es importante saber que los resultados que arrojen no quieren necesariamente decir ni nos están diciendo que la calidad de vida esté mejor o que los habitantes de dicho país estén viviendo de una mejor manera, no, a lo mejor algunos de ellos, a lo mejor la minoría más beneficiada, aquella que gana la mayor parte de este dinero, pero entre más dinero ganan estas personas, hay mucha más gente, hay millones de personas que viven en situación de pobreza. Y por tanto, hay diversas medidas alternativas a este que pueden ser más útiles para captar una realidad más equilibrada del bienestar humano y de los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos Distribución de ingresos, gastos del consumo público, valoración del trabajo doméstico y comunitario, costos del desempleo, costos del subempleo, costos del exceso de trabajo, gasto privado en salud y educación, servicios del capital público, costos de accidentes en transporte, costos de los accidentes industriales, costos del crimen, costos de la población acústica, costos del uso de agua en irrigación, costos de la población urbana de agua, costos de la población del aire, costos de la degradación de los suelos, costos de la pérdida de bosques autóctonos, costos del agotamiento de los recursos energéticos no renovables, costos del cambio climático, costos del agotamiento del ozono. Eso fue todo por el tema del PIB. Una vez más, es importante destacar la importancia de conocer acerca de estos temas para poder llevar a cabo a mayor conciencia un raciocinio en el cual nosotros podamos mejorar la calidad de vida y tengamos conciencia, porque es importante que nosotros como sociedad y como pueblo llevemos un adecuado uso, ¿no? Nosotros somos los que, por ejemplo, vamos a poder consumir más local, incrementando la economía la economía de México. Esas pequeñas acciones que suman, es importante que lo conozcamos, es importante que lo compartamos. Pues eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias.